templo. Está dedicando el templo que ha construido y lo finalizaron, lo terminaron. Y está dedicando el templo. Y entonces en el capítulo 6 Salomón empieza a hacer una oración. Y él empieza a pedirle a Dios que Dios atienda al clamor del pueblo cuando se acerquen a ese lugar. Que Dios pueda tener su atención en ese lugar, porque ahora que se ha cumplido la promesa de poder construir el templo donde Dios iba a habitar, que Él pudiera estar en ese lugar y que sus oídos pudieran estar atentos. Entonces Salomón le está pidiendo a Dios, esa es su oración. Y entonces en el inicio del capítulo 7 nos damos cuenta que él termina de orar. Él termina de pedirle al Señor y dice que la gloria de Dios descendió sobre el templo, se posó sobre el templo, tanto que los sacerdotes no podían ministrar porque la gloria de Dios estaba ahí. Y entonces la gloria de Dios vino y consumió el sacrificio que estaban presentando. Después, se lo voy a decir yo de esa manera, cuando ya pudieron ministrar, vinieron a presentar más sacrificios, cantidad de sacrificios, miles de sacrificios a Dios. Por 7 días ellos tuvieron fiesta solemne. El pueblo estuvo en el templo. Ellos estuvieron ahí adorando, sacrificando. Ellos estuvieron ahí orando seguramente. Pero fue fiesta delante del Señor. Cuando todo esto termina, estos versículos que acabamos de leer, vemos que Dios se le aparece a Salomón de noche. Y entonces él le habla y le dice esto. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, y es que esto es lo que a mí me impacta en realidad. Dice, yo he oído tu oración. ¿Cuántos saben que Dios ha oído su oración? Bueno, si usted por ahí tiene dudas todavía, yo espero que el día de hoy no quede ninguna duda en usted. Porque la palabra del Señor nos enseña cuál es la oración que Dios escucha cuando está atento a sus oídos. Porque vamos a ver que en algún momento Dios dijo, cierro mis oídos, no los atiendo. No quiero escuchar nada de ustedes. Pero aquí vemos que dice, y he oído tu oración. Yo no sé cuántas peticiones tiene usted. Yo no sé cuánto ha venido usted al Señor y cuánto ha orado este año. No sé cuánto usted ha estado postrado. No sé cuánto usted ha ayunado por alguna petición que usted tiene. Pero ¿qué tal si el Señor hoy le dice, he escuchado tu oración? ¿Y qué tal si el Señor hoy le dice y le responde? Porque esto que el Señor está prometiendo acá es la oración de Salomón. Lo que el Señor está diciendo, porque Salomón le dice, ¿y qué tal si viniera peste? ¿Y qué tal si las langostas o el saltamontes, dice otra versión, viniera? ¿Y qué tal si hubiera desastre? ¿Y qué tal si hubieran cosas? Si tu pueblo viene y entonces ora, Señor, escucha esa oración, dice Salomón. Y estamos viendo que el Señor está respondiendo y dice, he oído. Y entonces Él está prometiéndole a Salomón que puede escuchar su oración. Pero podemos ver que hay por lo menos, digámosle, algunos pasos, o si usted quiere, algunos requisitos que Dios muestra. Y no lo vemos solo acá, lo vemos a través de la Biblia, de cómo Dios responde o cómo Dios escucha una oración. Y en primer lugar, el Señor escucha cuando nos humillamos. Cuando nos humillamos, Dios escucha nuestra oración. Pero ¿de qué se trata la humillación? ¿Qué es la humillación? Miren, es cierto que el Señor hizo todo y pagó todo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos saben eso? El Señor hizo todo
todo por nosotros, pero lo que Él hizo ahí principalmente es salvarnos. Y ahí es donde Él lo hizo todo y no tenemos que hacer nada más. No podemos hacer nada más que recibir como regalo la salvación que Jesús nos dio y que Él ganó en la cruz del Calvario. Pero cuando se trata de tener peticiones y orar para que Él nos responda, debe haber una humillación. Y no se trata de que podamos ser rechazados y que podamos ser insistentes, aunque alguna vez pasó de esa manera. ¿Sabe lo que significa humillar? Humillación es inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla. Aquellos reyes que los súbditos venían o los del ejército venían en algún momento y traían algún tipo de mensaje o querían hablar con el rey, ellos venían y doblaban la rodilla y agachaban el rostro. Esto era humillación, pero es reverencia. Pero no se trata solamente de eso, principalmente es obediencia. Cuando hablamos de humillación en el término bíblico, Dios pide esta parte. Debemos de venir a Él humillados. Mire, por eso yo veo acá de que la humillación es una actitud. Y es una actitud principalmente del corazón. Y eso se refleja en nuestra vida. Eso se refleja en la parte física. El doblegarse, el arrodillarse ante Dios. Es decir, aquí estoy, Señor, humillado delante de ti. Pero no solo de palabras, sino que también lo estoy expresando con mi cuerpo. Estoy inclinado ante Él, humillándome. Y es que de eso se trata. La oración que Dios escucha, porque Dios lo pide. Dice en el versículo que leímos, 14, versículo 14, si se humillare mi pueblo. Hay un ejemplo que yo le traigo acá. ¿Recuerda usted Lucas 18, del 10 al 14? Donde Jesús está relatando una parábola del aquel religioso que estaba erguido, dice una versión. La Reina Valera dice estaba de pie orando en el templo. Y él lo que estaba diciendo era: Señor, yo te doy gracias porque no soy como aquel, dijo, ¿verdad? Como ese. ¿Y sabe qué? ¿Qué dijo? Dice, este era un fariseo. Él estaba puesto en pie y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo no sé quién podría justificarse de esa manera. Y entonces él dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero ahí estaba otra persona. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Esto es humillación. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y entonces Jesús dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La actitud de humillación es lo que Dios quiere, y esto tiene que ver con el reconocimiento primero de quién soy yo y luego de quién es Dios. Tiene mucho valor el ponerse de rodillas. Cuando usted va y ora, tiene mucho valor.
Ay, hermano, es que está frío el piso, ¿verdad? Ay, hermanos, que duelen las rodillas. ¿Y a qué hora irá a terminar la oración, verdad? Pero es que no se hace porque sí. Hay que saber por qué estamos postrados, mis hermanos. Hay que saber ante quién estamos postrados. Si es ante un hombre, levántese y váyase. Pero si es ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante quien debemos de estar humillados, moquee ahí en el piso usted. Sí. Humillémonos. El Señor necesita corazones humillados. Es que nuestras oraciones, como dicen por ahí, se han vuelto light, ¿verdad? Solo 5 minutos queremos decir, ¿verdad? Señor, ¿te recuerdas lo que necesito? Y es que Dios es el que se tiene que recordar lo que necesitamos, ¿verdad? Porque nosotros ya no queremos decirle nada. Porque eso es como aquellos orgullosos que dicen, ya te dije, no te hablo más, ¿verdad? Y a veces queremos venir ante Dios de esa manera, a decirle: Dios, yo la semana pasada te acuerdas que te dije, así que tú ya sabes lo que yo quiero. Y pensamos que ese es el Dios que tenemos. Y pensamos que ese es el Dios que va a respondernos. Si el Dios que tenemos es un Dios santo, poderoso, al que le debemos de tener ese temor, no estoy hablando de terror, sino estoy hablando de reverencia y de estar allí en su casa. Y eso que no he dicho, ¿verdad? A los que hoy los trajeron con grúa, ¿verdad que sí? Te vas y vas a orar, ¿verdad? Porque hay que orar. Y entonces ahí están aquellos, ¿verdad? Con una actitud religiosa, medio sentados o medio hincados, medio hablando cosas tal vez, o facebookeando, tiktokeando y haciendo de todo, menos orando. ¿Sí? Y pensamos que ese Dios es el que nos está escuchando. Él quiere humillación. Si no estamos dispuestos a humillarnos, Él no nos va a escuchar. Dice: si su pueblo se humillare. No podemos cambiar esa palabra. ¿Y sabe por qué no la podemos cambiar? Porque el mismo Hijo de Dios se humilló a sí mismo por usted y por mí. ¿Cómo no nosotros no nos vamos a humillar delante de ese Dios poderoso? ¿Quiénes somos nosotros? Se necesita la humillación para poder obtener milagros. Y a esto yo le llamo ir al río de la humillación. Segunda de Reyes, capítulo 5, de 9 al 14. Usted encuentra un relato ahí. ¿Recuerda usted a Naamán el sirio? ¿Sí? Estos habían conquistado a Israel, y cuando fueron y conquistaron, se trajo a una de las muchachas de Israel para que pudiera trabajar en su casa y ayudar a la esposa en los quehaceres. Y tenía una enfermedad que era lepra. Y entonces ya estaba seguramente agobiado, no sé qué pasaba, pero esta muchacha le dice: si va a mi tierra, ahí hay alguien que lo puede sanar. Y era el profeta Eliseo. Y entonces dice el versículo 9: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y vea esto. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y mírese usted al gran Naamán, aquel que era el general del ejército sirio. Dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Hay pensamientos de Naamán muchas veces en los creyentes, que quieren ir a Dios y quieren que Dios, así mire usted,
mande al arcángel Miguel, ¿verdad? Al arcángel, ¿qué más? Daniel, Daniel no es arcángel. Sí, a todos los arcángeles en su ayuda. Pero mire, a ver, Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Sí? Y que venga Él mismo, y que Él venga a tocar nuestro cuerpo y que seamos sanados. A veces no pasan las cosas porque el Señor necesita humillación, hermanos. Porque a veces las actitudes nuestras son de esa manera. Esta actitud de Naamán. Él dijo, yo pensé que esta iba a salir, me iba a tocar y me iba a sanar, pues sabiendo quién soy yo. Y entonces dice, Abana y Fartar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Necesitamos humillación para poder tener milagros. Y yo le decía el río de la humillación. El río Jordán no era un río limpio, que se diga. Y por eso dijo, Dios mío, este es el que recoge los desechos, pues. ¿Y cómo no me manda a estos ríos que son limpios, donde siempre nos bañamos? Pero es que tenía que humillarse, no ante Eliseo, ante Dios. Ante Dios. Y si usted sigue viendo, seguimos encontrando ejemplos de humillación cuando la gente tuvo que humillarse para obtener milagros. Hermanos, si no hemos tenido algún milagro, posiblemente es porque no nos hemos humillado ante el Señor. ¿Recuerda usted aquella mujer cananea que su hija estaba atormentada por un demonio? San Mateo 15 del 22 al 24. Esta iba detrás de Jesús gritando y pidiendo y clamando, Jesús, hijo de David, mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús, hijo de David, mi hija está atormentada, haz algo por mí, Señor. Jesús no le ponía coco, como dicen los quetzaltecos, ¿verdad? Jesús no le hacía caso. Entonces los discípulos dicen, Señor, ya molesta tanto los gritos de esta mujer, hombre. Dile, si no le vas a hacer caso, dicen los discípulos, dile que mejor se vaya a su casa. Y entonces el Señor dice, es que el pan es de los hijos. El pan no hay que dárselo a los perrillos. Humillación. Mire cómo trató Jesús a esta mujer. El pan no es para los perrillos. ¿Cómo se la voy a dar a ella? O sea, los beneficios no son para este tipo de gente, dijo el Señor. Y no crea que se lo estaba diciendo en el oído a Pedro. No, se lo estaba diciendo y la mujer estaba ahí. Pero esta mujer dijo, si los perrillos comen de las migajas de sus amos, dame tan siquiera una migaja, pues. Y es que cuando el Señor prueba nuestra humildad, ¿sabe? A veces no queremos nada más. Hay gente que ha dicho, a mí no se me hace esto. A mí no se me deja plantado. A mí ese pastorcito no me va a hacer eso, ¿verdad? De no venir a mi casa a orar. ¿Sí? Es que él tiene que estar aquí cuando yo lo llamo. A veces el Señor quiere que nos humillemos y que nos bajemos de nuestro caballo, ¿verdad? Que nos prostremos en tierra. Y no que a Él le guste, sino que Él quiere humillación. Y no se lo estoy diciendo yo aquí por molestar. El Señor se lo dijo a Salomón: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado.
¿Cuántos dicen amén? Lo oigo bien callado. Amén. Bueno, número 2. Cuando oramos, Dios escucha. ¿Pero eso qué significa si estamos hablando de la oración? Pues entendamos el sentido de la oración. Cuando oramos, Dios escucha. Todos sabemos que la oración es hablar con Dios, ¿es cierto? Bueno, pero ¿con qué actitud usted va a la oración? ¿Con qué actitud vamos a la oración? Es que la oración conlleva una necesidad de comunicarse con Dios. Si tenemos la necesidad de comunicarnos con Dios, vamos a estar humillados de rodillas y vamos a estar clamando, no importa el tiempo que estemos ahí. Esa es oración. No es una vana repetición. Es que tan fácil sería que usted se aprendiera una oración y que usted lo repita todos los días. No se trata de eso. La oración se trata de la necesidad que tenemos de comunicarnos con Dios. Si no hay esa necesidad, no es oración. Debe haber necesidad para acercarnos a Dios. La oración involucra fe para creer que Dios existe. ¿Cuántos saben que Dios existe? Pero no como los demonios, ¿verdad? Porque ellos dicen que hasta tiemblan. Nosotros creemos que Dios existe, pero necesitamos fe para creer que Dios es el Todopoderoso para realizar lo que necesitamos. Necesitamos creer que para Dios no hay nada imposible. Si vamos y estamos en esa actitud, es que estamos orando. Hebreos capítulo 11, versículo 6, en su primera parte. No me traje el versículo acá. Tenemos que acercarnos a Él, porque todo el que se acerca a Él dice que es necesario que crea que le hay o que crea que Él existe. Tenemos que acercarnos con fe, hermanos. Si vamos a orar, pídale al Señor que aumente su fe. Aunque el Señor, miren, fue muy específico en cuanto a la fe. Él le dijo a sus discípulos: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, que su fe pueda ser tan pequeña, pero eso tiene un potencial. Porque el grano de mostaza o la semilla de mostaza es tan pequeña, pero de ella sale un gran árbol frondoso. Entonces Él dice: si ustedes tuvieran esa fe, recuerdan, fe es actitud, es acción. Lo más pequeño que usted pueda hacer cuando usted está orando, pidiéndole al Señor, eso es lo que va a obrar en su vida. Pero hay que acercarse a Dios. Entonces cuando oramos, Dios escucha, pero es con esta actitud, creyendo que el Señor todo lo puede hacer. Y es que Dios quiere que se reconozca su poder. Él está interesado en demostrarnos su poder. Él está interesado en demostrarnos lo que Él puede hacer. Pero es necesario que no hagamos algo rutinario, de ir y únicamente dormir, ¿verdad? Porque a veces cuando oramos es cuando aprovechamos a dormir. Y pasaron 3 horas orando, ¿verdad? Gracias, Señor. ¿Qué dije? Nada. Sí, yo oía un ruido, Señor, oía un ruido, era el ronquido, ¿ah? Sí. Dios quiere mostrarnos su poder. Número 3, cuando le buscamos, Dios escucha. Cuando le buscamos, Dios escucha. Y esto es parte de la oración. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hay que buscar. El sentido de buscar, de nuevo, es tener la necesidad. Y aquí es donde hay cosas que hacer notar, ¿verdad? Porque al Señor hay que buscarlo
con sinceridad, sin ningún interés, hermanos. No seamos interesados con Dios. Bueno, pero entonces, ¿cuándo le buscamos? Busquémoslo en todo tiempo, pero no seamos interesados con Dios. Búsquelo porque lo ama. Ay, es que ahorita vino el problema ¿verdad? Entonces voy a ir a buscarlo. Ya, hágalo de todas maneras, ¿verdad? Búsquelo. Pues no vaya a buscar otra cosa. Busque a Dios, búsquelo. Pero no seamos interesados únicamente. No seamos egoístas de querer solo para nosotros. ¿Cuándo adoramos a Dios entonces? A ver, ¿cuándo a Él le cantamos un canto allá solos, orando? ¿Cuándo adoramos al Señor? ¿Cuándo le honramos? No seamos interesados. Vea lo que dice Jeremías 29, del versículo 12. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y el versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el versículo 14 dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Si le buscamos a Él de todo nuestro corazón, con sinceridad, lo vamos a hallar, vamos a encontrarlo. No crea usted que el Señor está jugando a escondidas y que se esconde de usted. No, el Señor quiere que lo busquemos. ¿Sabe? Hay que buscar a Dios como lo más valioso que tenemos. Por eso el tiempo de oración es tan importante, porque el Señor entiende que Él es lo más valioso para nuestra vida. Y esto habla de prioridad. Cuando buscamos al Señor de esta manera, Él entiende que es nuestra prioridad. Y por eso Jesús en San Mateo 6:33, Él dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Porque aquí es donde nos confundimos. Buscamos las cosas materiales y no buscamos a Dios. Buscamos todo lo que puede ser de provecho material, pero no nos acercamos a Dios. Él tiene que ser nuestra prioridad. Cuando le buscamos, Él nos escucha. ¿Sabe? Buscar implica relación. Es ahí donde Dios quiere tener una relación con nosotros. Y Él quiere que tengamos esa relación. Y está en buscarle. A ver, los jóvenes, los que tienen novia y novio, ¿por qué buscan a la muchacha? ¿Qué quieren tener esa relación de noviazgo? ¿Verdad que sí? No, si algunos, qué casualidad que se apareció cuando la muchacha fue a la tienda, porque ahora ya no van a dejar molida, ¿verdad? Antes iban a dejar molida. Es que salió por un Tortrix, ¿verdad? Y qué casualidad. No, el otro estaba buscándola, ¿verdad que sí? Bueno, hagamos eso con Dios, pues, hombre. Provoquemos esos encuentros. Busquemos a Dios. Ya, tengamos esos momentos con el Señor. Es necesario que en este tiempo podamos buscar al Señor sinceramente y que podamos entablar esa relación con el Señor. Y por último, porque siento que el tiempo se está yendo, tenemos todavía que participar de la cena. Cuando nos apartamos del pecado, Dios escucha. Cuando nos apartamos del pecado, Dios escucha. Y entonces Jesús dijo: Dios dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Y dice esa parte: y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es esta la oración que Dios escucha?
entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Dios escucha. Y sanaré su tierra. Dios escucha. Él está atento. Pero estos son los pasos que tenemos que dar. Tenemos que humillarnos. Tenemos que venir porque tenemos necesidad de Él. Y tenemos que acercarnos y entablar una relación con Dios. Y tenemos que reconocer que hemos pecado muchas veces. Y entonces el Señor dice: yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Mire, no importa qué pecados el hombre pueda haber cometido, no importa. Él va a escuchar y Él va a dar la respuesta. Y dice: sanaré su tierra, sanaré su tierra. Por favor, póngase de pie. Usted se da cuenta acá de que el Señor está interesado en darle el bienestar a su pueblo. Él está interesado en bendecir a su pueblo, a su iglesia. Él está interesado. No importa que se haya levantado la langosta, no importa que haya pandemia, no importa. Como dice el versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, o sea, no importa que los cielos en algún momento puedan estar cerrados, no importa que la langosta consuma la tierra o que haya pestilencia como lo que hemos pasado en este tiempo. No importa que su pueblo haya pecado, pero si se humilla, si ora, si viene a Él y se arrepiente, no importa. Él oirá desde los cielos, perdonará sus pecados y dará la solución que se necesita. No importa. Y hoy tenemos algo muy excelente, porque hoy vamos a recordar también que Jesús murió por nuestros pecados. Y podemos recordar la humillación de Cristo. ¿Te acuerdas de Filipenses 2, del 4 al 9? Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. El versículo 5: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto habla de humillación. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es nombre sobre todo nombre, dice la palabra. Por eso cuando venimos a Él hay que venir humillados. No nos queda otra. ¿Qué tal si nos humillamos hoy ante el Señor y le decimos: reconozco, Señor, que he fallado muchas veces, no sé cómo está su corazón, pero vale la pena si el día de hoy usted dice: yo he fallado y necesito reconocer. Le he dicho que está en el mejor lugar para poder acercarnos, porque Él aquí es donde escucha. Aquí es donde, si reconocemos, el Señor nos acepta. El Señor nos recibe nuestra vida. Y si usted dice: yo no he pecado, estoy tratando de vivir la vida bien, creo que el Señor ve su corazón. Pero si usted dice: sí tengo una necesidad, sí tengo algo
por el que le he pedido al Señor, tal vez por tiempo.